El gigante petrolero Arabia Saudita presentó con bombo y platillo su nuevo concepto de ciudad lineal en medio del desierto de la península, que rompió con cualquier concepción de ciudad que teníamos hasta el momento, o por lo menos eso pensaron. Pero más allá de centrarnos en los detalles de la nueva ciudad, veamos en este video realmente qué alcances tienen este tipo de desarrollos utópicos. Un repaso de las distintas ciudades utópicas a lo largo de la historia, los cambios que lograron en el urbanismo y veamos si la nueva ciudad saudí es realmente el futuro de las ciudades. Y de una vez te digo, no es la primera ciudad lineal, de hecho ya hay varias incluso construidas. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. El diseño de nuevos tipos de ciudades, nuevas formas de vivir e incluso de hacer ciudad por supuesto que no es nada nuevo. De hecho, las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX fueron las preferidas del urbanismo en cuanto a proyectos utópicos se refiere. Y es que, al igual que en nuestra época, era el momento perfecto debido a los cambios tanto sociales, económicos, políticos y muy importante, tecnológicos. La revolución industrial supuso un antes y un después en el urbanismo a nivel mundial. Las ciudades por supuesto que crecían, aunque de una forma más orgánica o libre en la mayoría de los casos. Pero con la llegada de la producción en masa, la migración del campo a las ciudades y nuevas dinámicas urbanas producto del avance tecnológico dieron pie a que tanto urbanistas, arquitectos, paisajistas y básicamente quien quisiera buscaran formas más racionales de vivir bajo todo tipo de ciudades e ideas. Una de las primeras propuestas que buscaba justamente romper con los procesos urbanos que había provocado la revolución industrial como las masivas fábricas, las barriadas homogéneas a las afueras y la consecuente contaminación y sobrepoblación de las antiguas ciudades fue la propuesta del urbanista británico Ebenezer Howard. Para detener esto en Londres donde Howard vivía, ideó la que él nombraría la ciudad jardín en 1898, donde proponía básicamente deshacerse de la ciudad. Aunque no creas que de manera literal, sino que al ver lo que sucedía en la capital británica quería detener el crecimiento en ella y repoblar las zonas rurales del país mediante la creación de pequeños municipios autosuficientes y en los que la población nuevamente podría disfrutar de la naturaleza, fuera de las sobrepobladas y contaminadas ciudades que él consideraba. Este nuevo tipo de ciudad buscaba estar rodeada de tierras para la agricultura, se permitiría la industria, pero solo en las zonas designadas por el organismo a cargo de la ciudad, y en el centro se situarían los equipamientos urbanos comunales, el comercio y los centros de recreación, todo en una ciudad con un tope de 32,000 habitantes. El organismo público tendría el control total sobre lo que pasara en la ciudad para evitar la especulación, los cambios supuestamente irracionales en la utilización del suelo y la densidad de la ciudad. Vamos, que evitaba a toda costa que la ciudad se hiciera ciudad. Si bien el proyecto de Howard resultaba utópico, sí que construyó dos ciudades bajo estos principios. Letchworth en 1903 a 55 kilómetros al norte de Londres y Welling en 1919, a mitad de estas dos. Además, la idea tuvo una popularidad principalmente en los países de la Mancomunidad, los Estados Unidos y introducida con el Plan Radburn del cual hablamos hace unos cuantos videos e incluso en América Latina, con la ciudad jardín del Palomar en Buenos Aires o con las numerosas ciudades satélite de mediados del siglo pasado. Sin embargo, esta no fue la única respuesta a la considerada fea y contaminada ciudad industrial de finales del siglo XIX, y de hecho el mundo hispano tuvo su única, original e inigualable ciudad lineal como respuesta. El urbanista español Arturo Soria ideó en 1882 una ciudad lineal de 5.2 kilómetros de largo como un escape al Madrid de ese entonces. Realmente propuso algo muy similar que la ciudad jardín de Howard, solo que años antes que él, ya que propuso una alternativa para descongestionar igualmente a las ciudades y recuperar el contacto con la naturaleza para sus ciudadanos. Su proyecto, muy similar de hecho a la ciudad lineal saudí, solo que obviamente a su tiempo, se trataba de una ciudad alargada con una avenida central de 40 metros de ancho en la cual a los dos lados contaba con dos manzanas de viviendas que se encontraban aisladas del campo, y la capital con una zona boscosa. El plan de Soria buscaba crear una serie de estas ciudades lineales que rodeara la capital española y conectaran a las ciudades a través del campo, extendiéndose a través del eje. Bajo su idea de cada familia tuviera un hogar, una huerta y un jardín, quería que la gente resolviera las necesidades de desplazamiento, ya que por ese único eje de la ciudad circularían tranvías o trenes. Recordemos que aún no existía el auto. Y esta ciudad no solo también se construyó, ahora absorbida ya por el área metropolitana de Madrid como un barrio más, sino que también este modelo fue adoptado en 1930 por el soviético Nicolás Miliutin para la construcción de las nuevas ciudades industriales soviéticas.
Miliutin buscaba trasladar la idea de Soria pero a la cadena de producción de las ciudades de la URSS, ya que el trazado lineal de las ciudades permitiría una eficiencia en la producción de los distintos productos necesarios, proponiendo un trazado que planteaba en franjas paralelas el transporte, la industria, las zonas verdes, viviendas, parques y la zona agrícola. Y Miliutin logró también construir 3 ciudades industriales con sus principios: Nizhny Novgorod, Magnitogorsk y la mítica Stalingrado, aunque de esto hablaremos más a detalle en un próximo video. Y llegamos al infaltable personaje en este canal, Le Corbusier. ¿Qué sería Urbanópolis sin él? El arquitecto y urbanista franco-suizo idearía a principios del siglo XX la Ville Radieux, o la ciudad radiante de la que tantas veces hemos hablado en el canal. Durante los años 20 idearía la ciudad que básicamente moldeó al mundo urbano durante buena parte del siglo XX, e incluso hasta ahora, bajo la hipótesis de una ciudad funcional o más bien una máquina para vivir. En esta ciudad vertical se acomodarían a 3.000 habitantes por hectárea, imagínate esa densidad, en rascacielos que dejarían el 95% de su área total libre y en la que, recordemos, pensaba implantarla en medio de París, cargándose media ciudad por completo. Pero bueno, eso ya lo hemos visto más a detalle en otro video, por si te quieres pasar por él. Y es más, que Le Corbusier también tuvo su propia versión de una ciudad lineal para la costa argelina en 1930, donde ideaba el proyecto Bus, que constaba de un edificio de 10 kilómetros de largo y entre 60 y 90 metros de alto, dependiendo del terreno de la costa, en donde se planeaban asentar 180.000 habitantes y arriba de este edificio correría una autopista. Bueno, pero es que este señor ya no tenía remedio. Y sí, este proyecto quedó en nada más y nada menos que maquetas y planos. Y ojo que estos solo han sido algunos de los proyectos utópicos, porque nos podríamos seguir, pero esto ya sería un curso entero de historia del urbanismo, que en el siglo XIX y el siglo XX verían la luz bajo propuestas no solo estéticas y de funcionalidad urbana, sino que incluso bajo la idea de cambiar los hábitos de la sociedad, su relación con las ciudades o el campo e incluso de las formas políticas. Entre otros proyectos se encontraba la Broadgate City de Frank Lloyd Wright, que proponía lotes de 1 acre de superficie para cada hogar. La City Beautiful de Daniel Burham, donde se buscaba la monumentalidad e incluso la ciudad reticular, que desde la época griega tantos urbanistas y arquitectos han ido adoptando a las necesidades para su época. Pero, ¿y entonces qué lograron con estos proyectos? Bueno, ya vimos varios proyectos utópicos que sí se llevaron a cabo, pero ¿realmente mejoraron las ciudades o la sociedad tanto como lo proponían? Pues la verdad es que la respuesta es mixta y va de poco e incluso lo contrario. La ciudad jardín, por ejemplo, si ya lo notaste, fue la que básicamente moldeó el estilo de vida suburbano de los Estados Unidos. Después de proponer su idea y de construir Letchworth y Welling, las ideas de Howard cruzaron el charco para encontrar cabida en un país que buscaba descentralizarse como los Estados Unidos. Si bien sus principios no se realizaron al pie de la letra, varias ciudades a lo largo de las siguientes décadas adoptaron los suburbios que se derivaron de la visión de Ebenezer, y también otras buscaron frenar su expansión urbana bajo cinturones verdes, que de igual manera nacieron con la ciudad jardín. Asimismo, la idea tuvo aceptación como una medida para dotar de vivienda a la población y dinamizar una economía estadounidense que buscaba salir de la Gran Depresión. El problema es que con este modelo Howard realmente rompía con la compleja y polifacética vida de las ciudades, y buscaba aislarla. Lo aceptaron las grandes ciudades cuando en realidad nunca fue pensado para ellas, y para muestra los suburbios, de los que justamente acabamos de hablar. Esto creó un nuevo estilo de vida que cada vez fue aislándose más de las ciudades, las descentralizó, y eso sin contar con todos los problemas que ya vimos en un anterior video. Por otra parte, la ciudad lineal de Soria buscó casi lo mismo que la ciudad jardín, aunque aquí hay que resaltar lo de conectar lo rural con lo urbano, bajo un lema que estaba muy de moda en esa época: ruralizar lo urbano, urbanizar lo rural. Y eso sí se logró. Pero tal vez lo más importante es que el proyecto de Soria tenía un propósito social muy claro: combatir la especulación bajo el eje de la ciudad, que sería el regulador de los precios del suelo, marcando 2 niveles económicos guiados por la cercanía que tuvieran a la vía del ferrocarril. Aunque al final tampoco pudo hacer mucho con esto, siendo absorbida por la mancha urbana de Madrid en las siguientes décadas. Y como también vimos, sirvió como modelo para la organización de varias ciudades industriales soviéticas, aunque un poco irónico, ya que buscaba justamente lo contrario. Y por último, la ciudad radiante de Le Corbusier. No, ok, creo que esta no necesita explicación. ¿Vienes a acostarte, cariño? Sí, querido.
La máquina de vivir que propuso el arquitecto popularizó, por ejemplo, las supermanzanas, los barrios construidos sobre proyecto, los planes urbanísticos basados en la zonificación de un solo uso, las autopistas, los bloques de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque lo que realmente popularizó fue una ciudad apartada de sus ciudadanos, lejana de lo que habían sido años antes y donde buscaba la funcionalidad sobre la habitabilidad. Y lo peor es que la ciudad ideal de Le Corbusier ha tenido una gran influencia en nuestras ciudades, lamentablemente para mal. Y entonces, después de alargar para llegar a los 10 minutos, ¿qué podemos esperar de la ciudad lineal saudí? Pues la verdad es que un poco de lo mismo, aunque dejémoslo en nada. Para entender a la ciudad lineal es necesario entender que solo se trata de una parte del complejo Neom, que es en realidad toda una región planificada, con su polígono industrial llamado Oxagon, que literalmente es lo que su nombre indica, un octágono, The Line o la ciudad lineal, y hasta un resort llamado Trojena, con su propia zona de esquí. Así es, en pleno desierto. Lo bueno es que es sustentable, imagínate si no. The Line, según el proyecto, planea extenderse por 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y 500 metros de alto, con más de 9 millones de habitantes, sin calles y autos, teniendo acceso a todas las instalaciones en menos de 5 minutos caminando y con un tren de alta velocidad que recorre de punta a punta en apenas 20 minutos. Y para poner en contexto la tremenda barbaridad de la que estamos hablando, así es como se vería en comparación con la Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires o Los Ángeles. Pero no te preocupes, que esto ni de chiste se hace. ¿Qué? Espera, ¿que sí se va a hacer? Es más, ¿ya se está haciendo? Pues así como lo escuchas, mientras estaba haciendo el guión de este video han salido imágenes sobre la construcción de esta ciudad y no solo eso. Que viendo las imágenes satelitales de los últimos días ya llevan 150 kilómetros de avance de los 170 propuestos. Claramente apenas con movimientos de tierras, bueno, de arenas en este caso, pero que la están haciendo. El principal problema de este proyecto es el impacto medioambiental que esta ciudad pueda generar, aún con todo lo eco-friendly que llegue a ser. Y es que atravesar 3 biomas no sale especialmente barato: costa, montaña y desierto. De hecho, Philip Oldfield, director de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, ha estimado que solo la construcción produciría más de 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a más de 4 años de las emisiones totales del Reino Unido. Asimismo, el impacto social es otro de los que preocupa, y es que imagínate encasillar a 9 millones de habitantes en apenas 200 metros de ancho y 500 de alto, y con temperaturas que pueden llegar hasta los 50 grados centígrados en verano. ¿Qué podría salir mal? Y eso sin hablar de los que ya están sucediendo, como las comunidades originarias desplazadas forzosamente para la construcción de la ciudad. La ciudad como máquina para vivir no es la respuesta ni el futuro de ella. Se probó durante décadas y ahora vivimos sus consecuencias, y aunque como en los 3 ejemplos anteriores no se ejecute al 100%, en ningún caso son ideales para nuestras ciudades. Con lo barato que les hubiera salido mejor replicar una ciudad normal. Sinceramente, más bien podríamos esperar que el proyecto quede en una torre de Jeddah 2.0. Así es, aquella que se perfilaba a ser el primer rascacielos en todo el mundo en superar la barrera del kilómetro de altura. Y sí, en la misma Arabia Saudita, pero que en la actualidad ha quedado en el olvido. Y si no, ¿quién sería el valiente en vivir en The Line? Pero tal vez la pregunta más importante que nos surge es: ¿utopía o mejor dicho, distopia? Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dejar tu like y tu respuesta acá abajo en los comentarios. Hasta la próxima.